En la plaza del Pradillo de la localidad de Viso del Marqués, en la provincia de Ciudad Real, se levantó un monumento al almirante español don Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz. En el Palacio del Marqués de Santa Cruz, que fue declarado Monumento Nacional en 1931, se ubica el Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán. Este archivo se creó en el año 1948 para recoger toda la documentación histórica que había en el Ministerio de Marina de esa época, un conjunto de documentos que se generaron desde finales del siglo XVIII hasta el siglo XX. También se transfirió una parte de la documentación que se custodiaba en los departamentos marítimos de Cádiz, Ferrol y Cartagena. Silvia López Berli ha estudiado todos los documentos de este archivo relacionados con el aprovechamiento de los bosques de Quintanar de la Sierra para la Real Armada y aquellos relacionados con la Real Fábrica de Betunes que se construyó en esta localidad burgalesa. En el Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán se custodia buena parte de la documentación generada por la Real Fábrica de Betunes de Quintanar de la Sierra. Esta fábrica se establece en 1785, una vez que la Real Armada determina qué lugar es el más idóneo para establecer una fábrica que surtirá de betunes al arsenal de Ferrol, puesto que anteriormente ya se habían constituido las fábricas de Castril, en Granada, y la fábrica de Tortosa. Entre los siglos XVI y XIX, la madera se convirtió en un material estratégico de indudable valor para la construcción naval. Robles, coníferas y otras especies arbóreas se utilizaban como componentes fundamentales de la estructura del casco y arboladura de galeras, naos, galeones y navíos de línea. La Armada construyó a lo largo del siglo XVIII entre 220 y 240 navíos, además de fragatas y buques auxiliares. Por tanto, tuvo que gestionar una colosal cantidad de madera. Para asegurar el suministro, Fernando VI firmó en 1748 la llamada Ordenanza de Montes de Marina, que ponía bajo jurisdicción de la Armada la cría, conservación, plantíos y corta de los montes inmediatos a la mar y ríos navegables, sin perjuicio de otros bosques con recursos convenientes para la construcción naval que se llevaba a cabo en los arsenales de Ferrol, Cádiz y Cartagena. Este es el caso de los bosques de Quintanar de la Sierra en Burgos. La ordenanza incidía en la necesidad de que cada vecino de la jurisdicción de Marina, fuera noble o plebeyo, plantara 3 árboles. Es decir, la Armada ya era consciente de la necesidad de repoblar el bosque en el siglo XVIII. La madera, así como la brea o pez para calafatear, solo se podía obtener de la explotación de los montes. Existe un indudable vínculo entre la Armada del siglo XVIII y la localidad de Quintanar de la Sierra. Las materias primas que se utilizaban en el arsenal de Ferrol para la construcción de navíos de línea, principalmente madera y brea, provenían en gran parte, y está debidamente documentado, de Quintanar de la Sierra. En el verano del año 2021, el contraalmirante y subdirector de Ingeniería de la Armada, don Antonio González García, realizó una visita a la localidad de Quintanar de la Sierra para conocer el patrimonio relacionado con la Real Armada que se había conservado hasta la fecha. Tengo a mis espaldas el edificio de la Casa del Rey, o por lo menos lo que queda de él, que construyó la Armada en Quintanar de la Sierra en 1784. La Armada asumió completamente los postulados ilustrados en el siglo XVIII y en ese sentido impulsó la industrialización de la construcción naval, que le llevó de disponer de 4 navíos en 1700, después de la Guerra de Sucesión, a 76 navíos en 1797, a pesar de las pérdidas en combate y naufragios. En ese sentido, la Armada tenía que asegurar el suministro de materias primas para la construcción naval, como era la madera, la brea y el cáñamo. En este contexto la Armada decide construir la Real Fábrica de Betunes en Quintanar de la Sierra, que incluía la Casa del Rey, como he mencionado antes, y además alrededor de 60 hornos para producción de brea en el término municipal de Quintanar y pueblos aledaños. El transporte desde Quintanar hasta Ribera del Cajo, donde se embarcaba para Ferrol, lo ejecutaban los carreteros pertenecientes a la Cabaña Real de Carreteros.
La dirección de la fábrica la ostentaban oficiales del Cuerpo de Ingenieros de Marina, creado en 1770, y estuvo en servicio hasta 1825. En la localidad de Quintanar de la Sierra apenas quedan restos de los edificios de aquella época. Uno de ellos es la antigua farmacia, donde se atendían las quemaduras y que todavía conserva el escudo de la Real Armada. Bueno, pues estamos viendo unos ejemplares excepcionales de la época de la Real Armada. Todos estos pinos tienen 2 siglos seguros de edad. Pero lo más interesante aquí también es ver cómo se hicieron todos estos campos que están aterrazados y cómo esto lo respetó la Armada en el sentido de que prohibió las roturaciones en el monte. Es decir, se dejó de sembrar aquí centeno y otros productos que se sembraban posiblemente desde hace mucho antiguo, porque hay aquí un eremitorio. Pero la Armada respetó que estos campos se dedicaran al ganado, no dejó de hacer más cereal, más cultivo, y empezó a reforestar con los pinos puntualmente. Y estos árboles, si podemos ver un tocón y lo cortamos, contamos los años y salen los 200 años que estos pinos estaban aquí cuando la Armada. Aparte. La Armada adjudicaba estos pinos, los que cortaba, adjudicaba a los vecinos, pero adjudicaba el trabajo y los vecinos tenían que arreglar la madera para que cada vecino tendría el mismo número de codos para labrar y llevar a Santander. O sea que la Armada lo que hacía era repartir el trabajo a los vecinos. Estamos viendo unas vigas del Hospital de la Concepción de Burgos, edificado por el mercader Bernuy en 1560. Se ha eliminado toda la parte que estaba atacada por escolítidos y se ha dejado todo el duramen donde el escolítido ya no puede atacar. Y aquí veis el resultado, que son vigas de hace 500 años, y a su vez estas vigas, para estar puestas en el hospital, tenían que tener más de 200 años en el árbol. Luego estamos hablando que son vigas del siglo XIV o anterior, nacidas en el siglo XIV o anterior. Vamos. La materia prima para la fabricación de los betunes, el alquitrán y la brea o pez ha sido la tea procedente de los pinos, formada por la resina acumulada como defensa en alguna de sus partes contra los agentes externos. Aquí tengo una colección de tea de las mejores que se pueden hacer, una de cada forma: betilgorda, casillosa, jarriosa, costruda, modragueña, catas, que son aquellas de allí, y eso hay sobre 12. Los miembros de la Cabaña Real de Carreteros, acompañados por Fabián Ibáñez, fabricante de brea y alquitrán durante unas décadas atrás, han recuperado la tradición de este proceso productivo para la obtención de la pez. Pues esta es una tocona que se va a sacar para hacer la pez. Le voy a demostrar las raíces que tiene. Las raíces, esta es una. Aquí va otra raíz, allí otra y esta. Por esto, la resina que tiene. Por eso se demuestran. Un corte para demostrar si tiene o no tiene. Cuidado. ¿Ves? Con toda cuidado que está. Aquella. Mírala. Ya está, esta es una muestra. Esto es la tea. Eso es que vale para hacer la pez o la alquitrán, como se quiera llamar. Tenemos que ir cavando para que todas las raíces, que son bastante largas, hay que ir descubriendo todas las raíces y luego cortar. Y luego seguir cavando, porque lo que es la raíz principal está muy metida por adentro. Mira cómo tiembla ya ahí. Cuando dale el golpe, Capi, cómo se mueve toda la... En definitiva, lo que estamos hablando es que la concentración de resina en determinados puntos, sobre todo las raíces, el árbol lo hace para protegerse y poder vivir 1 siglo, 2 siglos o 3 siglos. Entonces, aquí no ataca ningún escolítido, ningún hongo. ¿Por qué? Porque es el sistema de protección que tiene el árbol frente a los agentes externos. El pino era así, era un pino de 40 y tantos o de diámetro. Lo que le falta al pino es la celulosa, que se la ha ido comiendo
se la ha ido comiendo los gusanos y todos los agentes. Lo que queda aquí es el verdadero tronco, el corazón, donde está toda la resina y el sistema inmunológico del árbol que lo protege para que pueda vivir 200 años que ha podido vivir este pino. Ahora le hacemos un corte y aquí hay 150 años. El árbol aquí, donde se juntan todas las raíces, es un conglomerado de nervios y entonces lo que se dice en la madera no lleva ley. Pues cuando lleva ley es cuando es recto y raja por su ley. Aquí hay una unión de todas las fuerzas y por eso esta cuña casi no puede trabajar. Los viejos no trabajaban así, los viejos directamente taladraban estas uniones. Una vez roto el nudo, se puede rajar. Esa es la raíz pivotante. Ya está. Bueno, pues esto es lo que hay. Sea buena o sea mala, ya se ha sacado. Buenísima. ¿Y qué tal es, Fabián? Mira, a ver, dale el visto bueno. Lo importante de sacar los tocones del suelo, aparte de la industria del alquitrán, que fue fundamental para la Armada sobre todo, pero es que además se consigue que quede el terreno perfectamente labrado y cuando cae la semilla de las piñas que están aquí metidas, en tiempo de diciembre, enero, con el hielo, esto se abre y aparecen, por cada piña pueden aparecer hasta 50 piñones, que vuelan y cuando pillan el terreno como este, perfectamente labrado, pues ahí pueden nacer, no sé, a lo mejor pueden nacer 200 plantas a la vez, 200 piñones que arraigan ahí. Luego la Armada establecía unos principios para entresacarlos, para limpiarlos, pero como sistemáticamente sacaba todas las raíces del monte, eso hizo que el monte de Quintanar en pocos años se convirtiera en el monte más poblado posiblemente de todo el macizo aquí del Urbión. Una piña puede tener hasta 40 o 50 piñones de estos. Hay que fijarse un poco lo diminutas que son, mucho menos que un grano de trigo, y esto origina una planta que es al principio una cerillita, pero al final, 150 años después, es un pino de estos grandes. El burro ha sido el medio de transporte de las teas hasta los hornos por el interior de los bosques. Y Félix ha acudido hasta las tenadas para cargar las toconas arrancadas. Pues a los lados un poco a cada lado para que no vaya pingando. No pingue a un lado, no pingue al otro. ¡Ay! Pues esto se ata a los dos lados. Para que no se vaya para un lado ni para el otro. Está ahí. Cuidado, Ahora tira un poco. Ya he tirado. Ay. Mi suegro decía que a las 4 de la mañana salían de aquí con el macho, se iba 5 horas de camino allá a Tierra Castroverde, a Tierra Soria, al pantano porque claro, toda la tea más cercana ya iba desapareciendo y cada vez se tenían que ir más lejos. Hacían unas cuantas horas allí picando hasta que llenaba la carga del macho y otras 5 horas de vuelta para acá. Llegaban a las 10 de la noche a casa. Nosotros hemos hecho mucha pez antes, con los padres y después de casados también. Y luego ya en el año 98, que hacía 40 años que no se hacía esto, pues Antonio fue y nos llamó y nosotros hemos venido. Y esto es lo que he dicho, hemos estado desde el 98 hasta el 2007. Y estamos enseñando aquí a la juventud, que se piensan que esto se hace nada más así. Y él verá ahora que lo diga el trabajo que tiene esto. Dentro de 3 o 4 horas ya estamos afuera. Ya empezamos a ver gente. ¡Salud para todos! ¡Salud para todos! Ser lenta. Debido a la dificultad que encuentra el aire para renovarse, el horno necesitará unas 48 horas para quemar poco a poco todas las teas de su interior y que el alquitrán desprendido caiga al fondo de la trilluela alquitranera. Transcurridas las 48 horas de combustión, ya se puede abrir el horno. Para hacer las tesas, ¿eh? La hornada no ha sido todo lo fructífera que se esperaba, pues había muchas teas que no tenían la calidad suficiente para soltar el alquitrán. El contenido de la alquitranera hay que trasvasarlo a la cocedera, y para ello se utiliza un cazo fijado en el extremo de una vara larga.
Este es el tipo de herramienta que utilizaban los últimos pezgueros de Quintanar para trasegar paulatinamente el alquitrán pastoso que se desliza por el conducto hasta caer en el pozo. ¿Ya se ha llenado? No, tranquilo. Ahora. ¡Hala! Por eso no ha sabido alquitrán, porque son las teas de roble, toma. La materia resinosa o alquitrán que se ha obtenido tras la combustión contiene ácidos, alcoholes y otros componentes inflamables que los pezgueros proceden a quemar con el fin de purificar la sustancia resultante. La cocción del alquitrán dura 2 horas aproximadamente. Durante ese tiempo, los pezgueros no pueden descuidar su trabajo ni dejar pasar el punto exacto de la pez. Puta madre, con nada. Lo vea, pero no hay nada que hacer. No. Le falta un poco más, Los viejos que tienen aún se pega. Por eso no quieres catar un poco. Que catar, joder. Cuando los pezgueros estiman que la pez está cocida, proceden a ahogar el fuego colocando en la boca el bayarte embarrado. Ante la mirada atenta de todos los que han asistido a esta fiesta de la pez en la noche de San Juan, se pincha el encañe del fondo de la cocedera y la pez diluida e hirviendo inunda la artesa. La misma vara utilizada para agujerear sirve de reguladora de la salida del fluido. Esto se queda aquí ahora otros 2 días para que se quede fría. Para cuando vengamos a por ella, limpiar los tablones, rayarlos, despegarlos, los tablones de las orillas, las cabeceras, otra cabecera, y luego marcarle pues 2 tercios o 3 pequeñitos. Para 2 son largos y para 3 se van a quedar pequeños. Pero bueno, es lo mismo. Con la aparición de las nuevas técnicas y modernos materiales, el uso de la madera para la construcción de embarcaciones fue declinando desde el siglo XIX, por lo que los bosques perdieron su valor estratégico para la marina. En este libro de asientos se recogen las últimas anotaciones sobre los documentos de la fábrica de Quintanar de la Sierra. En concreto es una anotación de 1829 en la que se recoge qué existencias quedan tanto de brea y de alquitrán en la fábrica, en barricas y también derramada en los aljibes, y las duelas y también los enseres que quedaban en la fábrica para su venta. Finalmente no se llegaron a conducir a Santander para venderlos allí y se venden en el mismo Quintanar de la Sierra. Quintanar de la Sierra ha recorrido 2 siglos de su historia en compañía de la Real Armada. En la actualidad, la Cabaña Real de Carreteros tiene como objetivo no dejar que la memoria del aprovechamiento de sus bosques caiga en el olvido. Es importante retomar antiguas profesiones, antiguas actividades, antiguos procesos industriales que, aunque ahora parecen muy primitivos, en su momento hicieron posible la construcción de navíos que sirvieron para mantener la hegemonía de España en el mundo. La Cabaña Real de Carreteros está haciendo una exhaustiva labor investigadora para sacar a la luz la intensa actividad industrial que hubo en Quintanar de la Sierra de apoyo a la construcción naval de la Armada en el siglo XVIII.